Muy buenas tardes, feliz viernes. Hoy estamos en un programa muy especial. Hasta van a ver que mi indumentaria es diferente, que siempre vengo más vestida, digamos, más de sport, porque suelo estar con mi rol de médico. Hoy estoy con mi rol de conferencista, porque veníamos en unos programas anteriores comentándoles que bueno, que en estos días teníamos las conferencias del Congreso Paraguayo de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, en donde se agruparon varios congresos juntos, el congreso que le corresponde a toda el área de otoneurología, que la gente siempre me pregunta, es toda el área del mareo, de otorrinopediatría, que también tuvo 3 días de sala llena de temas excelentes, y todo lo que corresponde a cirugía de cabeza y cuello. Hubieron cursos de oído, de cirugías de laringe, y entre ellos, bueno, nosotros desarrollamos un curso muy especial con mucho cariño, que es el curso de deglución y disfagia. La gente que va siguiendo nuestros programas saben que yo soy una fanática de ese tema. Van sabiendo que varias veces tuvimos invitados sobre deglución y disfagia, pero hoy mis invitadas son muy, muy apreciadas. Está la doctora Lara Fernández, que nos visita desde Chile, que vino para el Congreso, que vino a ayudarnos a darnos la experiencia, el avance de todo lo que es deglución y disfagia en Chile, a enseñarnos cómo ellos trabajan, porque siempre decimos que podemos y debemos aprovechar toda la experiencia de los que van más adelante. Eso hacemos para avanzar más rápido. Nos fijamos en los aciertos, en los errores y tratamos de sobre eso ir construyendo. Y ustedes saben, mi colaboradora mano derecha, que le aprecio tanto y que trabaja conmigo desde hace un buen tiempo, es la licenciada Sara Burgos, que es fonoaudióloga. Perdón, Sara Barrios. Burgos se estaba acordando de mí, que es anestesióloga. Sara Barrios. Es increíble, porque a veces me llama una y pienso que es la otra, porque veo Sara B. Bueno, es Sara Barrios, perdón, y que trabaja conmigo todo el área de rehabilitación. Entonces quisimos juntarnos a hacer una charla que ustedes puedan sentir distendida, pero que a la vez puedan hacer preguntas. Ustedes conocen el número de la radio, igual les vamos a recordar, para que puedan ir escribiendo a lo largo del programa y nosotras podamos fijarnos y darle las respuestas que necesitan. Bienvenida, Lara, bienvenida, Sara. Hola. ¿Qué tal les pareció estos días? Primero, ¿cómo les parecieron estos días de cursos, de congresos intensos? Sí, yo estoy feliz. La verdad es que venir desde Chile a Paraguay, bueno, el clima es un poco distinto, hace mucho calor para nosotros aquí, pero han sido todos muy amables, así que estoy muy contenta por esta invitación y por estar ahora hablando de lo que nosotros manejamos para poder ayudar a los demás. Sí, exacto. Es un camino que ustedes ya llevan más tiempo recorriendo, ¿verdad? Hablábamos ayer en los cursos que Paraguay tiene una historia relativamente corta todavía en esta área, que nos falta todavía mucho por dar a conocer y que nosotros estamos en un punto en donde la conciencia nos llega muchas veces del familiar y el paciente, incluso antes que es de los colegas. O sea, el familiar y el paciente se van informando y ellos van pidiendo la consulta o van internalizando los signos y síntomas de la disfagia, que siempre les recuerdo que es la dificultad para transportar la comida desde la boca hasta el esófago, y eso da unos síntomas específicos y los familiares a veces son los primeros que detectan, o el paciente, y ellos buscan ayuda independientemente de haber consultado antes con otro médico. A veces incluso han ido con colegas y le dicen, tengo esto, y a veces se minimizan un poco los síntomas. Esa es nuestra experiencia, Sari. Sí, en muchos pacientes. Primero que nada, buenas tardes. Muchísimas gracias por la estar, invitación. Sari. Siempre digo, con la dificultad de tráfico de viernes, aquí está. Sí, aquí llegué. Sí. Y antes que nada quería agradecer por la invitación, principalmente porque coincidió en este mes, que es el mes en el que celebramos el 17 de marzo, el Día de la Fonoaudiología aquí en Paraguay. Exacto. Que hace 27 años se fundó la sociedad, y gracias a la sociedad es que se pudieron lograr muchas cosas para que nosotras como profesionales nos podamos posicionar en diferentes ámbitos, ya sea de salud o de educación. Así que un saludo a todas las chicas de la sociedad. Felicidades a todas las fonos. Sí, que hacen un hermoso trabajo todos los días. Exacto. Y en cuanto a lo que los pacientes suelen referir cuando llegan a la consulta,
Es cierto también que los familiares son los que se dan cuenta. Generalmente el paciente al comer suele presentar signos y síntomas como por ejemplo tos o carraspeo, y para él es normal porque generalmente asocian con una alergia o simplemente un simple atoro, pero cuando ya es de forma consecutiva es cuando a los familiares les llama la atención, y hoy en día ya pueden llegar a nosotros con esos síntomas y podemos guiar un poquitito lo que es el diagnóstico y luego la rehabilitación con todas ustedes. Exacto, porque es una cosa que siempre repetimos, que no es normal, ¿verdad? Bueno, uno puede una vez atorarse de vez en cuando, pasado mucho tiempo, pero cuando esto se va volviendo un síntoma continuo, hay que prestar atención, y sobre todo si son síntomas que se hacen más consistentes, digamos, porque una cosa es de repente un atorito y pasa enseguida, pero hay gente que ya empieza a atorarse con la saliva, ¿verdad? Atorarse con mucha frecuencia con las comidas. Y hay gente que también ya puede distinguir con ciertas consistencias. Es así, te dicen, cuando como sólidos me va mal. O cuando tomo líquidos me va mal. O sea, incluso ya el paciente viene con una historia bien conocida, bien internalizada de que tal cosa, o a veces me ha pasado, no sé, ustedes me dirán si tienen la misma experiencia, que el paciente ya viene muy bajado de peso porque se restringió él mismo todo ese grupo de alimentos que siente, o toda esa consistencia que siente que le hace mal. Sí, a veces llegan con años de comer papillas, por ejemplo, donde no han consumido la cantidad de proteínas que necesitan para tener buena masa muscular, tener fuerza. Entonces también pierden fuerza para tragar. Y después cuando los queremos rehabilitar es aún más difícil, ¿no? Exacto. Y claro, efectivamente lo empiezan a normalizar, lo asocian mucho al paso de los años, ¿no? A la vejez. Dicen, bueno, pero es lo que me toca porque ya tengo, no sé, cierta edad. Cierta edad, y a esta edad siempre pasa eso. Y a veces también nos llaman ya en la complicación, en un paciente que ya está internado por neumonías a repetición, y lo que ocurre es que a veces ese paciente ya tiene más de una historia de neumonías, hasta que alguien dice, pero esto puede no ser solamente por un cuadro infeccioso, y ahí empiezan a pensar en que tiene que ver con su manera de tragar, ¿verdad? Sí, es que yo creo que la gente no cree que cuando uno está tosiendo al alimentarse, parte de la comida está bajando por la tráquea, ¿no? Hacia los pulmones. Exacto. Y puede generar una infección. Entonces piensan que la tos puede ser porque solamente hay algo aquí en la garganta arriba, ¿no? Y pasa. Pero cada vez que nosotros tenemos algún problema para tragar, corremos el riesgo de que ese alimento se vaya acumulando en nuestros pulmones y finalmente hagamos cuadros respiratorios, ¿no? Neumonía, fiebres de repente de orígenes medios desconocidos, y que sean todos secundarios a este problema para tragar. Así que sí. Porque nuestro principal problema siempre cuando hablamos de disfagia, de alteraciones para alimentarse, es que el alimento sigue una vía que no es la vía correcta. Entonces, en vez de descender hacia el esófago, lo que ocurre es que va hacia la vía respiratoria, y hay gente que hace esto en forma continua, pero al darse ciertas condiciones desarrolla la neumonía. Y eso también es importante que nuestros colegas sepan, porque a veces te dicen, no, pero hace mucho y él nunca tuvo neumonía. Es que se tienen que dar ciertas condiciones, y esas condiciones son, por ejemplo, que haya los gérmenes en ese momento que puedan despertar esa situación, que las defensas, la inmunidad del paciente estén más disminuidas, y que tenga ese episodio también de aspiración. Entonces son varios, pero ocurre con bastante frecuencia la alineación de estos sucesos, y ahí se desencadena el episodio de neumonía. Entonces es también un llamado de atención para los médicos de no minimizar estos síntomas. A veces es muy evidente, ¿verdad? Babeo, algo no está pasando bien en la boca, resto de comida en la boca, a veces es muy evidente, pero a veces no, como decís, empieza en el área desconocida, en el área oscura, en el área en que no se ve directamente, y ahí es en donde, en este campo desconocido, a veces podemos fallar en el diagnóstico, porque suponemos. Es un término que ayer decíamos mucho en el curso, ¿verdad? Tratar de evitar a esta altura de la medicina la suposición, tratar de hacer llegar a unos diagnósticos más precisos.
Y cuando hablamos de deglución siempre hablamos de dos cosas, ¿verdad, Sara? De eficacia y de y de seguridad. Exactamente, que son cosas diferentes, pero ambas se complementan para poder lograr la ejecución del acto de tragar en sí, de cualquier tipo de consistencias. Cuando hablamos de eficacia es que el paciente cierre bien los labios, que mueva bien la lengua, que haga bien el mandado de la comida desde la boca hasta la garganta y luego al esófago. Y luego la seguridad, que es cuando el cuerpo se protege para que algunos residuos que queden en la boca no vayan a la tráquea, como comentó justamente la doctora Lara, porque cuando caen así pequeños pedacitos es cuando puede contribuir a que justamente si hay una baja inmunidad, hay una mala hidratación, justamente propicie a la neumonía, que es lo que no queremos que nunca ocurra, porque la neumonía es algo que al cuerpo le cuesta mucho recuperarse luego de un episodio o de varios episodios. ¿Hay una edad para la disfagia, doctora Lara? Te voy a contestar con un no rotundo, porque uno puede tener disfagia a toda edad, por distintas causas, obviamente. Desde un niño que tenga un problema neurológico, que haya nacido o desarrollado alguna enfermedad a edades tempranas, por ejemplo. Pero sí es cierto que a la medida que aumentan los años, aumenta la prevalencia de la disfagia como síntoma. Exacto. Sí. Y a eso, así como cada área le llama presbi, porque por ejemplo cuando vamos perdiendo la audición es presbiacusia, cuando vamos perdiendo la visión es presbicia, y cuando vamos también disminuyendo la capacidad de tragar, presbifagia. O sea, la presbi es el paso del tiempo. Pero si yo le digo a un paciente, siempre hago comparaciones con cosas que ellos pueden entender. Vos tenés una presbiacusia y así nomás te vas a quedar. Es impensable. O sea, siempre hacemos los estudios, le hacemos el diagnóstico y le sugerimos un audífono, por ejemplo, ¿verdad? O presbicia, bueno, vamos a darte unos lentes para adaptar tu situación actual y que puedas tener una buena calidad de vida. Es lo mismísimo en el área de deglución. Si el paciente tiene una presbifagia, hay mecanismos, hay maniobras y hay rehabilitaciones específicas. No es dejar al tiempo que haga lo que quiera, sino es traer otra vez al paciente a un nivel en el que él pueda vivir con calidad, ¿verdad? Esa es la principal motivación en esta área. Ninguna de las presbi uno le dice, bueno, vaya a su casa y quédese ahí porque usted ha envejecido, sí, ¿verdad? Y el camino que todos transitaremos, así que queremos que la medicina cada vez nos proponga cosas que mejoren mucho nuestra calidad de vida, ¿verdad? Entonces, como decía la doctora Lara, ¿cuál es a veces la diferencia? Que sí, las maneras de encarar las rehabilitaciones, también de acuerdo a cuál es el diagnóstico de base del paciente. Yo comentaba en el curso que hay muchos pacientes con secuelas neurológicas en nuestro país, no sé cómo estará en Chile, pero en cuanto a accidentes cerebrovasculares y en cuanto a enfermedades cardiovasculares y accidentes automovilísticos, sinceramente son causas que uno piensa, eso se podría evitar. Claro, pero estamos en un mundo, ¿cierto?, donde la prevención en salud sigue siendo muy difícil. Entonces, claro, hay una población relativamente joven, ¿no?, entre 30 y 40 años, que tienen muchos accidentes de tránsito y a veces quedan con secuelas de eso. Muy graves. Que lo habíamos visto también aquí, ¿cierto?, sobre todo en motocicletas, gente que anda sin casco y otras cosas. Y, claro, pueden quedar con secuelas neurológicas muy graves. Y bueno, yo creo que en todo el mundo las enfermedades cardiovasculares van a ser un tema y las secuelas del accidente cerebrovascular, sabemos que una de las secuelas más importantes son los problemas para tragar. Sabemos que estos pacientes después de un accidente cerebrovascular pueden presentar una neumonía por aspiración hasta un año después, ¿no? Entonces tampoco es me salvé porque tuve un accidente cerebrovascular y ahora ya trago bien, estoy en mi casa una semana después. No, puede ocurrir más adelante. Y lo otro muy importante es lo que decías tú de la calidad de vida, porque resulta ser que las personas que tienen este problema para tragar ya a veces no quieren salir a comer con sus amigos, les da vergüenza sentarse en un restaurante y ponerse a toser, ¿no? Porque estoy llamando la atención, entonces mejor como en mi casa solo.
y así nadie se preocupa por mí. Incluso también los pacientes inconscientemente ya dejan de comer consistencias que saben que le van a dificultar y se mueren por ganas por volver a comer una ensalada de arroz, un pan tostado, un mixto, y te llegan con esa dificultad, o sea, con ese disconfort de ya no puedo disfrutar la comida como antes. Y si nos ponemos a pensar, para todos, para cualquier persona en el mundo, la comida es algo súper central, algo súper importante, es un motivo de reunión. Como ayer mismo se contaba en el Congreso, nosotros nos reunimos para festejar un cumpleaños y comemos, salimos a bailar y tomamos, o sea, siempre estamos rodeados de la comida y por eso es importante justamente intervenir cuando ya hay signos de alarma de estas dificultades para poder prevenir y mantener la calidad de vida de cualquier ser humano. O sea, todos queremos llegar al final de nuestros días de la mejor manera posible y la única solución a eso es la prevención y la atención. Exacto. Ustedes saben, una cifra que es muy llamativa es que en el año 2025 en Paraguay 25 personas murieron por atragantamiento. Es ¿verdad? Impensable que bueno, porque alimentarse tiene su mecanismo y nuestra mayor pelea ahora es que los trozos no sean demasiado grandes, que uno mastique bien y que uno no esté distraído. Sobre todo, nuestros máximos males, las pantallas. Entonces, porque no somos conscientes ni de lo que estamos masticando, ni cómo estamos tragando, y causa eso. Causa increíblemente queda la comida evidentemente atorada en la glotis y el paciente muere. 25 personas en un año. Es impresionante. ¿Verdad? Y gente joven, gente que hace poco había, creo que un familiar del presidente de la República estaba en un restaurante y se atoró y una persona, creo que era una persona de servicio al restaurante, le hizo la maniobra y le salvó la vida. Y también un bebé de poco tiempo que un bombero pasaba por ahí y vio que el bebé estaba atorado y le pudo salvar la vida. Entonces, el acto de alimentarse no es un acto menor, es un acto esencial, primordial, social, familiar, nutritivo, necesario. Todo lo que podamos decir es poco de todo lo que contempla este acto humano. Y es más, el Día de los Enamorados se llenan los restaurantes, todos salimos a cenar. Sí, todos salimos a cenar. Y todos salimos a cenar. Exacto, Navidad es comida, Año Nuevo es comida, todo es comida en nuestras vidas. Por eso que procuramos mucho asistir a las personas en este acto etapa tan esencial que todos queremos mantener hasta el fin de los días, hasta el último día de la vida queremos seguir tragando, ¿verdad? ¿Qué les parece si vamos un ratito a una pausa y después les vamos mostrando de qué se trató el curso, cómo lo hicimos y les vamos informando de qué es lo que tanto hablamos del diagnóstico de disfagia? Venimos enseguidita. Chiarita, vos tenés uno de los videitos. Volvemos. Agradecemos a nuestro patrocinador, a Zenit Seguros, que te lleva al Mundial. Contratando una póliza nueva de seguro para vehículos, accidentes personales, vida individual, multirriesgos comercial o incendios y multirriesgo hogar, participás de un sorteo de pasaje, estadía y la entrada para ver el partido mundial y muchos premios más. Asegúrate hoy mismo. Puedes leer las bases y condiciones en www.zenit.com. Zenit Seguros, la tranquilidad también premia. Gracias, Zenit. Y bueno, esperamos con ansias a ver si nos ganamos el sorteo y nos vamos al Mundial a alentar a Paraguay. Viste, Lara, que en el Congreso de Otorrino, cómo somos fanáticos del fútbol, ¿verdad? Pero en Chile es igual, ¿eh? Sí, igual. Sí. Es más, voy a hacer pasar el video, van a ver el video oficial del Congreso, vamos a pasar en el programa, y van a ver qué lindo que es el video de Paraguay. Seguimos un poquito, queremos mostrar qué es lo que hacemos en deglución y disfagia. ¿Qué hacemos con el paciente que necesita un diagnóstico preciso? El paciente que viene al consultorio mío, de Sara, de Lara, y dice,
bueno, siento que estoy con un problema para tragar, estoy bajando de peso, cada vez que pongo alimento en la boca e intento tragar, no se me baja, se me queda atorado, se me queda pegado, necesito pasar con agua, necesito tragar agua para que vaya la comida. Nos dicen también, ya pasó un largo tiempo y sigo sintiendo acá como que tengo algo retenido. Flema, te suelen referir. Exacto, me da como un catarro, me da como una tos, me cambia la voz, o el familiar dice cuando está tomando líquidos de repente habla y se escucha otro tipo de voz. Entonces, en este proceso, si tenemos el video listo, lo que hacemos es ir primero haciendo una buena consulta del paciente, una buena historia del paciente. Le preguntamos, ¿verdad? En esto nos tomamos un poco de tiempo. Incluso a veces el paciente no está reconociendo todo y a medida que le vamos preguntando, se va dando cuenta y dice, eso también es de este problema. Hacemos un buen levantamiento de los datos que nos interesan. ¿Cuánto tiempo? Si relaciona con algo en particular. A veces hay, no sé, en Paraguay hay pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares muy breves o su médico le dijo, no, esto es muy pequeño lo que pasó. Pero se van acumulando. Hemos hecho estudios en pacientes que ya tuvieron 5 episodios, por ejemplo, accidente cerebrovascular. Tengo un paciente con 5, otro paciente con 3, más o menos que va acumulando el récord cada año. Y ahí es que llega a la consulta y hacemos esto. A ver, ahí les mostramos el video del estudio del paciente. En este estudio hacemos como introducimos una pequeña camarita blanda, una camarita que no duele, molesta un poquitito cuando estamos introduciendo, pero queremos llegar a un área escondida en donde pasa la comida. Y ahí le ven a la licenciada Sara Barrios a mi lado haciendo como una maniobra para relajar un poquito al paciente y que no le sea tan invasivo o tan exacto, que no le cause tanta molestia. Entonces hemos descubierto ese pequeño gesto que facilita un poquito el tema. En el siguiente video entonces vemos qué es lo que estamos viendo nosotros. Ahí me van a ver mirando de costado porque está la computadora que está registrando todo lo que nosotros vemos y que después podemos mostrarle al paciente. ¿Por qué lo hacemos desde la nariz? Porque justamente buscamos liberar la boca. Los pacientes toleran muy bien el estudio, pero siempre tiene que ser despierto, porque necesitamos darle de comer. Entonces, si un paciente no puede comer activamente, no podemos hacer el estudio, no podemos identificar qué es lo que está pasando. Cuando entonces hacemos estas evaluaciones previamente, ya generalmente la fono o el fisioterapeuta ha hecho una evaluación clínica previa, ¿verdad? Incluso cuando nosotros estamos, aunque sea un paciente que conocemos por primera vez, primero ya evalúa todas las estructuras. La estructura dental es una estructura que en Paraguay no se le da tanta importancia, ¿verdad? Y que nosotros también hacemos siempre llamados de conciencia sobre eso, ¿verdad, Sara? Sí, en cuanto a las prótesis dentales principalmente, porque cuando hay ausencia de piezas dentarias ya empieza a cambiar toda la estructura de la boca en sí. Por eso nunca se le recomienda que el paciente se quede totalmente sin piezas dentarias, sino siempre buscar una posibilidad. Rehabilitar también el aspecto oral. Exactamente, porque también ayuda a que justamente podamos hacer la masticación y luego, por ende, la deglución correctamente. Y lo otro, Lara, que tiene hijas pequeñas, tiene 2 gemelas de 5 años, que espero nos estén viendo desde Chile. Acá está mamá, que está re pendiente de ustedes. Uno también se acostumbra a la higiene oral desde pequeño. Sí, por favor. Sí, exacto. Bueno, uno para poder mantener la cantidad de dientes a lo largo de los años, esos dientes no pueden tener caries, sino se van a empezar a caer. Exacto. Después vamos a tener que gastar mucho dinero en tener prótesis dentales o implantes, etc. Y nunca es igual. Nunca va a ser lo mismo. Y además, estos bichitos, que son los que se mezclan con la comida cuando uno se atora y llegan al pulmón, si uno los lograra mantener limpios en la boca, tendríamos menos riesgo de tener neumonias por aspiración de alimentos. Exacto. Entonces, la higiene oral, mantener una dentadura limpia, una boca sana, es lo más importante en todos, pero sobre todo en este grupo de pacientes.
Y por eso es hacer prevención en medicina, ¿verdad? Otra cosa que hay que tener en cuenta, que me encuentro mucho de eso en las consultas, es que el paciente, los familiares piensan que la boca es solamente dientes y que si no tiene dientes no hay que limpiar, pero eso es totalmente erróneo. Igualmente tenemos que limpiar lengua, tenemos que limpiar paladar, tenemos que limpiar por dentro de los labios, en todas esas estructuras que también forman parte y que también pueden acumular en estas bacterias oportunistas que nos traen consecuencias. Exacto. Sí. Entonces, lo primero es cuidar y acostumbrarnos a cuidar la higiene, a cuidar los dientecitos. A veces le digo a los pacientes, mira, acá te faltan 3, 4 piezas dentarias que son importantes en esta hilera de dientes, porque uno enseguida empieza a posicionar mal la mandíbula, a tener disfunciones de la articulación temporomaxilar, que cada vez vemos más, ¿verdad? Y tienen dolores de oído porque les faltan dientes, porque no mastican bien, porque hay un problema articular. Todo está relacionado con todo, ¿verdad? Para que haya equilibrio, cada cosa tiene que estar en su lugar. Y eso sobre todo nos impone la naturaleza, que no nos perdona. La gente decía, sobre todo antes, no, que le saquen nomás todos los dientes y se termina el problema del dentista. No. Es muy difícil de reemplazar. Y lo otro, que siempre hablo con mis pacientes porque me ha tocado sacar muchas prótesis hasta de esófago, ¿verdad? Que se tragan porque si no calza y no queda bien, no hay que usar. Es un peligro y vas a tragar, en cualquier momento vas a tragar. Y eso es un riesgo, tiene una alta mortalidad, ¿verdad? Sí. Por esofagitis. Entonces, todo esto también forma parte de la educación de nuestros pacientes en el área de comer, en el área de deglución. Tenemos el siguiente video del estudio propiamente, de la imagen. Entonces, mientras quiera me ve ese video, yo querría mostrar de qué fuimos hablando en el curso. Entonces, y después les muestro cómo se hacen los estudios, qué es lo que vemos nosotros durante el estudio. ¿Me puedes pasar la primera foto? Este fue nuestro taller de deglución y disfagia el día de ayer, en el cual nos juntamos los gremios que trabajamos en esto, que este es un trabajo de varios gremios, en donde todos estamos juntos para trabajar con el paciente. Es así, Lara. ¿Sabes lo que más me gusta de esa foto? Tu sonrisa, ¿no? Como ese compromiso que tienes tú con la deglución y la disfagia, sí, para poder ayudar a la población. Es que no sabes la alegría que sentí cuando vi que habían fonos, fisios, nutris, otorrinos. O sea, es el sueño de el Dream Team para cada paciente, ¿verdad? Todos juntos estirando el carro. Sí o sí vamos a sacar adelante a los pacientes si nos juntamos de esta manera. Siguiente foto. ¿Qué hacíamos acá? Lo que estábamos haciendo acá, hay muchos colegas míos que estaban interesadísimos. Empezamos a hablar desde lo básico, así como hablamos con ustedes y como tratamos que nos entiendan. El cepillado es importante, el hilo dental es importante, el cepillar la lengua es importante. Hablamos mucho con nuestros colegas de los protocolos para hacer los estudios, ¿verdad? En eso estuvimos un buen tiempo, Lara, hablando de cómo nos preparamos, de cómo levantamos las historias, de qué le preguntamos al paciente y cómo preparamos lo que vamos a probar, que es en esta parte que hablamos de entender bien las consistencias, ¿verdad, Sari? Entonces hablábamos de todo el trabajo previo que hicimos de entender los productos de nuestro mercado, de entender cómo son los jugos, cómo son las papillas, cómo son los sólidos, cómo el cuidador del paciente tiene un compromiso tan grande en el sentido de mantener el valor de alimento mientras cocina y entender cuál es la consistencia que le recomendamos para ese paciente. Cómo lograr esa consistencia. Y cómo lograr. Pero para poder explicar eso, todos nosotros tenemos que hablar el mismo idioma, ¿verdad? Entonces, la siguiente foto, ahí vemos, entonces, como hay un manual en el que todos trabajamos igual, que se llama el manual de IPSI. Contanos un poquito, Sari, ¿qué les explicábamos ahí a la gente? El IPSI es un protocolo en el cual evalúan diferentes consistencias y le ponen un número para poder categorizar en qué consistencia corresponde. Y para eso se hace una prueba con una jeringa o con un tenedor para poder categorizar, ¿verdad? Tenemos del 1 al 7.
Y el primero, o sea, comienza con los líquidos finos, que sería, por ejemplo, el agua. Luego ya va por algo más espeso, que es un juguito de durazno. Luego puede ir a un yogur bebible. Luego puede estar un yogur griego, que es un poquitito más consistente. Y luego ya va al puré, a los pequeños bocados y al sólido en sí. Entonces esto permite también a todos los familiares, también a enfermeros, también a médicos, entender qué consistencia o cómo se está alimentando ese paciente que está teniendo dificultades para tragar. Y también a organizar a la familia en sí, también con el equipo de nutrición, porque mediante vamos habilitando consistencias, le vamos pidiendo al equipo de nutrición que nos vaya colaborando con la parte del aporte calórico, para que el paciente siempre esté bien nutrido, hidratado y por ende que pueda tener una mejor calidad de vida. Ahora, y lo más interesante es que para poder indicar qué consistencia necesita cada paciente, nosotros con esta camarita que introducimos por la nariz, vemos en vivo y en directo qué pacientes toleran mejor qué cosa. Exacto. Sí. Entonces lo que hicimos ayer fue acordar que íbamos a ir pasando a los pacientes. Por ejemplo, cuando hablamos de tal consistencia es esta en particular. Cuando hablamos de tal consistencia es esta en particular. Entonces, así vamos sacando adelante los estudios. La siguiente foto. Esto fuimos lo mismo que hacemos con las pruebas. Cuando estamos con el paciente, entonces en esta preparación pasamos los alimentos y coloreamos para poder ver mejor en nuestras pruebas. Y eso es lo que íbamos mostrando. Siguiente. Claro, se utiliza el colorante vegetal, que es el clásico de repostería, para que, por ejemplo, cuando yo le dé agua que es transparente, yo la pueda teñir de azul y se vea mejor. Exacto, y no tiene ningún peligro, no es como los contrastes que se usan con otras cosas, con otras pruebas. O antes usaba azul de metileno, por ejemplo, que eso lo hemos ido dejando de lado porque tiene algunos efectos adversos. Sin embargo, en esto es muy seguro. En esta parte del curso hicimos una prueba en tiempo real con pacientes, tuvimos 2 pacientes voluntarios, súper agradecidos a los pacientes porque pudimos hacer ciencia gracias a ellos. Son pacientes con enfermedades ya de larga data y al hacer el estudio, la doctora Lara fue mostrando en esa pantalla que ven ahí atrás cómo ocurría el estudio en ese momento, qué estaba pasando. Le pusimos 2 casos muy difíciles. Es verdad. No le pusimos casos fáciles, eran pacientes con enfermedades muy complejas. Pero hay que aprovechar cuando viene un invitado de fuera, ¿no? Exacto, que los pacientes quedaron más que felices. La siguiente foto. A ver si pasamos eso. Acá ella iba explicando al auditorio, así cuando estaba haciendo, perdón que yo gesticulo mucho, la gente sabe, la gente me ve acá, que hago muchos gestos, y entonces yo estaba concentrada y ella estaba haciendo el estudio y ven que ahí atrás del auditorio estaba tomando nota de todo, así que quiere decir que la gente estaba realmente muy concentrada. No sé si hay una siguiente foto. Y bueno, generalmente estos cursos no pueden abarcar grandes salones porque justamente necesitamos que sea un estudio muy dirigido en el que la gente pueda hacer preguntas, pueda haber una retroalimentación, un ida y vuelta y podamos ir respondiendo bueno, es la manera, siempre digo que la mejor manera de aprender algo es mirando en vivo en los cursos que son prácticos, ¿verdad? Porque la teoría nos dice una cosa, pero en el día a día a veces es muy diferente. Y sobre todo que tuviste la posibilidad de traer pacientes reales, ¿no? En otras oportunidades hemos hecho cursos así y hemos sido nosotros mismos los voluntarios sí, para hacer el examen, que igual yo le recomiendo a todas las personas del área de la salud que alguna vez se lo hagan para que sepan qué se siente, ¿no? La molestia que se siente. Pero claro, la oportunidad de poder tener estos pacientes que además, como dices tú, estaban muy agradecidos. Sí. Y creo que cambiamos la conducta de su alimentación ayer. Exacto. Su calidad de vida. Porque en ambos pudimos sugerir cosas que son muy importantes para que continúen su proceso. Y eso es lo que hacemos desde esta área, ¿verdad? Tratar de darle a la gente el consejo para avanzar, el consejo para volver a vivir, para poder disfrutar de la comida. Y yo hice este curso similar en Chile con Lara.
me acuerdo que me tocó hacerle a un colega, a un médico del estudio, y yo le decía, disculpa, porque una cosa es la conciencia de que vos sabés que el paciente necesita, pero otra es alguien que se anima y dice, yo voy a ser voluntario, y se sentó para ser voluntario. Es como que te siente más presión. Exacto, yo No creo que estaba más tensa que antes de los no sé cuántos cientos de pacientes que hice, ¿verdad? Pero sí, y él decía, esto realmente molesta, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, por suerte es menos molesto que hacer una vía, por ejemplo, que es más invasiva. Claro. Más o mucha gente me dice, bueno, si toleré el hisopado para nariz, que uno como un escobillón la gente movía. No, esto duele menos. Con más delicadeza. Es muchísimo menos que un hisopado y justamente es crucial para el diagnóstico de lo que necesitamos. Sara, ¿qué te pareció el curso? Hasta aquí con todo, ¿qué repercusiones te parece que hubo? ¿Qué te parece que opinó la gente que estuvo? Porque vos estuviste como participante y también yo les tironeaba. Sí, la verdad que a mí me sorprendió la cantidad de gente que había. Yo esperaba que hayan colegas, hayan fonoaudiólogas, también un poco nutricionistas, pero lo que me sorprendió es la cantidad de médicos que también estaban ahí súper interesados, todos estaban así preguntando, ¿y cómo es la consistencia? ¿Y cómo yo tengo que espesar? ¿Y esto para qué sirve? ¿Cómo se hace un diagnóstico? Estaban sumamente interesados y es ahí donde te da una cierta paz y gratificación, porque significa que si hay interés de tantos ámbitos es porque nosotros podemos llegar a trabajar como un equipo multidisciplinario que hace años en Paraguay se está luchando muchísimo porque todavía como que algunos quieren trabajar así por separado, pero cuando se trabaja en equipo, cuando un equipo maneja un paciente desde las diferentes áreas, la rehabilitación o el tratamiento es mucho más diferente. Sí, justamente es lo que comentaba ayer la doctora Lara con con los roles, con fortalecer los roles de nuestro equipo, en donde todos somos importantes. Sí. Acá tenemos una jerarquía horizontal que de repente es rara para nosotros los médicos, ¿verdad, Lara? Nosotros estamos acostumbrados como los militares al verticalismo, un general y a partir de abajo toda la estructura. En cambio, en deglución y disfagia, nosotros aprendimos a vivir en una jerarquía horizontal en el que todos nos enriquecemos de todo y vamos aportando de todos, ¿verdad? Por ahí vos no eras muy consciente, pero en ese momento para nosotros era realmente un logro haber logrado esta compenetración de los diferentes roles. Era lo que nosotros habíamos pedido, venía a enseñarnos cómo se potencian los roles, y eso fue a la mañana, y a la tarde teníamos esta diversidad de públicos que incluso médicos hablando con fonoaudiólogas, sí, acordando, ¿verdad? Casos. Exacto, o sino que trabajan en un mismo lugar, pero que no estaban trabajando juntos. Entonces eso es lo que queremos propiciar, ¿verdad? Que cada uno de su ámbito pueda aportar para el paciente. Sobre todo en estos estudios tenemos el caso para mostrar ahí. Lara se va a... Si tenemos el video, a ver muchachos, si me cuentan, si tenemos... Ahí Lara va a ver este es el curso de Lara en Chile, para que vean cómo se diseñan los cursos. Son los pacientes, que en este caso eran nuestros colegas, y estábamos haciendo ese estudio en vivo en colegas médicos. Y es lo que nosotros vemos en la pantalla y es nuestro día a día. Prometo que le pedí 20 veces disculpas porque no era un paciente y me decía, vos podés probar. Yo le dije, no te preocupes, ya hice algunos estudios antes y entonces, bueno, no era la primera vez que hacía estudios. Solamente hiciste 150 en un año, pero eso... Bueno. Pero entonces, que esto es, ahí está Lara, ¿viste Lara en el curso en Chile? Yo ahí moviéndome para un lado, para el otro. ¿Viste? Ella estaba controlando porque ahí estaban las estaciones, había 2 de un lado, 2 del otro, y Lara estaba ahí coordinando todo. No se imaginaba que unos meses después iba a estar mirando su imagen desde Paraguay. Bueno, las cosas, las vueltas de la vida, ¿verdad? Y entonces lo que estábamos haciendo, ella miraba y iba mostrando los casos, y íbamos así haciendo el aprendizaje para todos. Y no sé si tenés la foto... de lo que vemos ya cuando el paciente se está alimentando. Eso es lo que grabamos, y grabamos consistencia por consistencia, de manera que nos llame la atención. Lo que ustedes están viendo ahí es el área de la laringe, y lo que ven como un blanquito verdoso es un pedacito de pan teñido
que el paciente al tragar eso quedó atorado ahí. Entonces le decimos varias veces, traga fuerte y no va el PAM. Eso es lo que nosotros vamos mirando, desde líquidos, todas las consistencias de IPSI que hablaba hoy Sara, que vamos diciendo, vamos probando, bueno, cómo le va con el agua, cómo le va con el jugo, cómo le va con el puré, cómo le va con el sólido. Y a la vez que nosotros vamos mostrando las imágenes ahí en la computadora o en las pantallas, la fonoaudióloga, la rehabilitadora que está a mi lado, va probando diferentes movimientos y diferentes maniobras. ¿Es así, Lara? Así es. Y eso quiero contar con orgullo, que Lara nos decía que sí, que la formación de nuestras fonos, porque ella trabajó ayer en equipo con fonoaudiología, es muy buena. Cosa que yo estoy más que orgullosa. Me tuvo que poner un babero porque yo babeaba del orgullo de poder contar que sí, que están formadas, que saben lo que están haciendo y que le van sugiriendo al paciente pasos bastante precisos, ¿verdad? Sí, fue genial. Yo trabajo con un mismo equipo hace 10 años, con los fonoaudiólogos que al final nos compenetramos tanto que una mirada y ya sabemos lo que tiene que hacer el otro, ¿no? Y ayer me sentí así, otra vez. Y es genial porque a ustedes no las había visto antes, ni siquiera habíamos hablado en el pasillo. Exacto. Era un paciente nuevo para vos, claro, que habías visto hace 10 minutos. Exacto. Haciendo un estudio, que es un estudio que tiene sus protocolos, y con una persona que no es con quien trabaja habitualmente. Pero esa es la medicina realmente de protocolos, que donde vos vas, podés hacer... transferir lo mismo, hablamos mismo lo hemos logrado. Tenemos la misma formación, tenemos la misma estructura y poder replicar eso y que uno se sienta cómodo en el lugar, encuentre lo que necesita. Y bueno, de eso se trata, ¿verdad? O sea, nosotros todos dan por sentado que a Europa te vas a un hospital de Francia o de Italia o de donde sea, ellos trabajan con algunas diferencias, pero tienen todo. Bueno, a nosotros nos ha costado mucho más lograr ese nivel, no solamente tecnológico, que todavía no lo podemos alcanzar, pero ese nivel de formación técnica profesional, ¿verdad? Pero yo creo que no estás muy lejos. Yo creo que tu equipo lo va a lograr en un corto plazo. No creo que te falten muchos aspectos. A mí me da la sensación de que vas por el buen camino, que la sensación de unidad que existe entre todos los profesionales es la adecuada. Y finalmente uno no necesita tener un equipo de punta para hacer este examen. Uno necesita tener una buena visión de la garganta del paciente y el resto, todos los protocolos internacionales que ya otras personas han ido pavimentando ese camino para ti, tú los puedes traer a tu realidad local. Y al final eso es lo que ustedes están haciendo muy bien aquí. Y una cosa que también te quiero mencionar que no te había contado, y que Sara es testigo, de que en el curso habían como cabezas de equipos de rehabilitación de prácticamente todos los equipos preponderantes en Paraguay. O sea, logramos también una unidad sin ningún tipo de personalismo, en el cual mi ideal es que se formen cada vez más equipos. Entonces, por eso no hay aquí, esto no le voy a mostrar a este grupo ni a este otro, o al contrario, unimos todos los equipos. Logramos también una unidad de todos los que están en el tema de rehabilitación, incluso con los fisios respiratorios, y también con los médicos, hacer esos enlaces y formar muchos grupos de diagnóstico que puedan ir respondiendo a las necesidades. A nivel país. A nivel país. A nivel país. No centralizar en una persona, en un grupo, en un sanatorio. En un sanatorio o en un hospital y nadie más. O sea, mi propuesta desde el Vamos, que Sara sabe, es ser inclusivos y crear, no es una palabra que me guste mucho, pero empoderar muchos grupos de deglución y que todos crezcamos así con estos protocolos, que si el paciente consulta conmigo, con otro otorrino, con otra fono, con otro, todos estemos de acuerdo con este trabajo porque todos nos estamos formando a la vez. Entonces ahí no va a haber tanta disparidad y para el paciente va a recibir lo mejor de nuestra práctica. Entonces esa es mi motivación siempre, o sea, no es personalista, sino al contrario. Realmente fue un objetivo que se logró, o sea, podemos decir que como decís, todos los equipos se pudieron unir y formarse para que todos podamos tener el mismo lenguaje más adelante y así poder trabajar en equipo, ya sea acá en Asunción, sea del Este, en Encarnación, en cualquier parte del país y del mundo, porque no también. Pero, ¿verdad, Sara, que uno decía antes, bueno, este es
así como dice la Biblia, del grupo de Juan, del grupo de Pedro, del grupo bueno. Sin embargo, ahí hubo unión. Hubo unión y cada uno aportó algo. Eso es lo que me alegra de corazón. Cada grupo aportó algo. Algunos aportaron el paciente, otros aportaron los regalos, otros aportaron charlas. Cada uno tuvo un protagonismo muy lindo y muy desinteresado. Entonces, solo las buenas personas pueden ser buenos profesionales. Y yo estoy muy conforme de todo lo bueno que me mostraron todos los diferentes grupos, que en ningún momento sentí ninguna rivalidad, nada. O sea, es solamente ser el pegamento entre todos y bueno, ese es el principal objetivo logrado para mí. Y todo lo demás que también sucedió mágicamente. Pero ese es el mayor logro de esto, que podamos decir que todos nos juntamos y que todos pusimos la voluntad para cada regalito, cada cosita que tuvo el curso. Cada aporte, es más, algunas que ya no pudieron entrar al curso práctico y que lo manejan muy bien, vinieron después para repasar, o sea, para el curso, para la charla, para repasar, y ellas ya saben todo, pero venían para aportarme a mí, para enriquecer con su experiencia. Por eso que estoy tan agradecida, ¿verdad? Porque me decían, doctora, no te olvides de mencionar esto, no te olvides de mencionar lo otro. Fíjense cuando se diluye el espesante, que primero esté el espesante y después el agua. Cosas así que son técnicas que vos decís, no importa, sí importa. En nuestro hacer importa. Y nos decían, este tipo diluía así y este tipo diluía así. Y ¿qué más se puede pedir? Y ese es otro logro también a nivel país, que ya hayan más opciones de espesantes para poder adaptar los alimentos de los pacientes, porque anteriormente solamente teníamos una marca de almidón de maíz, que sabemos que de repente no crea mucha adherencia. Hoy en día ya tenemos la goma Santana, que es otra alternativa, así que vamos creciendo como país. Vamos creciendo porque vamos también, siempre eso responde a una necesidad. Sí, y en eso sí le quiero agradecer hoy en particular al Laboratorio Kinfa. El Laboratorio Kinfa hizo una gran apuesta empresarial trayendo estos productos que son una necesidad para el paciente disfágico. Pero el Laboratorio Kinfa nos apoyó desde el comienzo, cuando pensamos el curso, cuando lo desarrollamos, cuando pensamos en Lara. Ellos se pusieron la camiseta de pongamos en posición la disfagia, mostremos lo que se necesita, pero sobre todo traigamos productos que sean más gentiles con el paciente y con el cuidador del paciente. Entonces, en eso quiero agradecer muy especialmente al Laboratorio Kinfa, que está haciendo este esfuerzo y que ojalá les vaya bien, porque eso es lo que queremos. Queremos que el paciente disponga de lo que necesita. Entonces, esto es muy importante en nuestra práctica. Muchas veces a nosotros nos pasa, no sé en Chile, pero de repente hay un producto que funciona súper bien, un antibiótico, y estás contentísimo y después de un tiempo desaparece. Ya, sí. A todos nos y pasa. tenés que buscar una alternativa porque por A, por B, por C ya no van a importar, son volúmenes muy grandes, más todavía nosotros que somos un país muy pequeño. Entonces nos crea un problema de práctica profesional. Sí. Entonces no podemos negar que nuestro paciente pueda tomar lo que le damos, depende de lo que se traiga al país. Entonces en ese sentido nosotros dependemos de la industria, porque somos los que generamos la necesidad, ¿verdad? Entonces, también hay que hablar de esto. No hay ningún problema que hablamos, no hay censuras. Hablamos de esto. Estábamos hablando del clima, estábamos recordando la tormenta la semana pasada, del miércoles, que fue bastante intensa, que nos dejó a todos bien mojaditos. Hubo raudales, varados. Estábamos varados cada uno en algún lugar. Pero bueno, la naturaleza también a veces se pone furiosa por lo poco que le cuidamos. Sí, y un poco pagamos ese gesto de no cuidar tanto la naturaleza. Y bueno, y los que organizamos el congreso, te imaginarás, Lara, que estábamos con el Jesús en la boca de recibir 130 disertantes extranjeros y bueno, y tener una ciudad más o menos adecentada y que se pueda mover la gente y pueda conocer y pueda disfrutar. Así que tuvimos una semana emocionalmente y físicamente exigente. Sí, así es. Pero valió la pena. Y bueno, y siempre sabemos que para los que vienen también es un esfuerzo dejar el trabajo, la familia, dejar toda su rutina y su vida para ir
bueno, a otros países a disertar, a dar, siempre digo, lo más importante que tiene el ser humano, su tiempo y su conocimiento, porque eso llevó mucho ir adquiriendo, así que eso fue lo que nos diste, Lara, y te agradezco de todo corazón. Ojalá que todo esto que fuimos haciendo tenga muchos frutos, nosotros estamos sembrando, no sé si llegaremos a ver todos los frutos, pero que sean frutos a largo plazo, y nuestra propuesta de Ilusión Edifagia es seguir avanzando, seguir llegando a la gente, a los profesionales, propiciar la formación de grupos sólidos, ¿verdad? Y de trabajos conjuntos, y seguir desde aquí aportando lo que podamos, haciendo patria, como yo digo. Sí, y aprovechando de hacer un llamado para la búsqueda activa de esto, porque lo que decías tú al inicio del programa, ¿no? Que si uno no le pregunta al paciente, a veces se normaliza todo tanto que es importante que cada vez que el paciente vaya a sus controles habituales de medicina, ¿no? Por su hipertensión, porque tiene diabetes, por lo que sea. El médico general. Que su médico general le pregunte, ¿estás comiendo de todo? ¿Cómo comes? ¿Te has atorado? ¿Has tenido tos con la comida? ¿No? No tenemos que esperar a que el paciente llegue a consultar. Tenemos que nosotros hacer esa búsqueda activa. Hacer una búsqueda activa, desde, sobre todo los consultorios, siempre incluyo, ¿verdad, Sara? Sí. A los médicos que interactúan más el día a día con los pacientes, ¿verdad? Sí, realmente se destacan más, o sea, el paciente se siente más conforme luego cuando el médico es súper curioso y pregunta y mira, te inspecciona. Realmente guía muchísimo después para la derivación, y también es muy importante tener en cuenta que cuando el paciente te llega con esos síntomas, con esos signos, que hagan la correcta derivación al fonoaudiólogo para poder realizar la evaluación clínica de la dilución, y a partir de esa evaluación clínica evaluar si es mejor realizar la bioendoscopía, o también está el otro estudio que en algún momento tenemos que hablar de la videofluoroscopía. En Paraguay hay dos sitios en donde están haciendo las fonoaudiólogas la videofluoroscopía. Hay algunos pacientes, por supuesto los pacientes pediátricos, en general se hacen más videofluoroscopías. Tenemos algunos, incluso tenemos un paciente con un síndrome de Charge que estamos llevando, que es un paciente que vino del Brasil y nos vino con la carpeta completa, bien detallada, y va a estar un año acá, y entonces en todo ese periodo trabajamos con Sara y con sus colaboradoras desde nutrición también para ayudarle, porque es un paciente con gastrostomía, y que siga entrenando mucho en la parte oral. Y eso, pues, el flujo de medicina también tiene que ser según el flujo de la persona, ¿verdad? Pues, al país que te toque ir tenés que poder darle una respuesta. Claro. Y bueno, y después él continuará, a veces va a hacer, ¿verdad?, sus estudios al Brasil, y vamos haciendo como un feedback, un ida y vuelta de mensajes y de... Él es nuestra palomita mensajera. No, realmente ese caso del bebé fue alucinante, porque la mamá tenía una carpeta y había reporte de todos los profesionales, que así también, ojalá que algún día pueda hacer también acá. Había reporte de cómo estaba haciendo su rehabilitación de fono, cómo estaba haciendo su rehabilitación de fisio. Realmente fue admirable, un biliverato hermoso. Sus cirugías ya por sus malformaciones congénitas. Y gracias a eso nosotros pudimos guiar súper bien el estudio que necesitaba, el tipo de terapia que él precisaba en ese momento. Y así sucesivamente. Ahora mismo hizo una pausa porque, como sabrán, ese síndrome también viene con hipoacusia, y se fue a Brasil a colocarse un implante. Sí. Pero bueno, también tenemos otros casos pediátricos de pacientes con hendidura palatina, con otras malformaciones, con traqueostomías y sonditas. Que, por ejemplo, uno de los primeros pasos que conseguimos es que vino un grupo porque acá en Paraguay, para hacer un cierre de hendidura palatina hay ciertas condiciones que son un poco estrictas, y ella, como tenía varias malformaciones, no entraba en ese grupo. Sin embargo, nosotros desde Ilusión queríamos avanzar, aunque su expectativa de vida sea 5, 10, 20 años, nosotros queremos avanzar en su calidad de vida. Y lo logramos, le pudimos hacer el cierre palatino, y está comiendo por boquita. Y bueno, ya los otros se estresarán con los otros problemas quirúrgicos, pero por el área de deglución nosotros le damos el placer de comer. Ya no tiene sonda, ya se puede rehabilitar, ya tiene otra fascie,
Qué gratificante dedicarse a esto. Sí. Y sobre todo, es otra la carita de los papás. Porque a veces nos olvidamos que el paciente no es el paciente es él y su historia. Sí. Él y su historia, su familia, todo lo que implica la persona y su entorno. Y sobre todo en los casos de niños, ¿verdad? Tenemos muchas historias de niños que son, que el niño básicamente es siempre un guerrero, y cuando tiene papás que pelean al lado, rompen las estadísticas, rompen todo lo que uno al nacer le dijo que no iba a hacer esto, lo otro y lo demás allá, y rompen todas las estadísticas, sí. Y rompen todos los pronósticos, y el problema es que nadie le dijo al niño que él no podía hacer eso. Entonces, hay ciertas corrientes que dicen, si al cerebro no le decís que tiene debilidades, él no sabe, no se entera. Y lo otro que decías es uno de los lemas que usamos ayer en el curso, y esto va para mis colegas de salud, que los ojos no ven lo que el cerebro no piensa. Si nos metemos en el cerebro el chip de la disfagia, el chip del paciente con alteraciones que pueden ser recuperadas, no van a ver. Entonces ese es nuestro camino desde acá. El video último, si tenemos, a ver un poquito, queremos contar, no, perdón, el del congreso. Les pasé el video del... Ahí te llega, Kiari. Enseguida va a estar. Entonces, el paciente con su historia y el médico que piensa en esa historia. Sí. Y sobre todo los médicos de base, porque nosotros los especialistas vemos ya el paciente que ha pasado por muchos lados. El médico de base, el médico que le ve primero, ¿verdad? El clínico. El clínico, el pediatra, el médico de familia. Los médicos de familia son los médicos de cabecera acá, Lara, que están en todos lados, en todo lo largo del territorio. Y entonces son los primeros. Entonces en alguna época desde el Ministerio de Salud íbamos a todos los lugares formando a los médicos de familia, que creo que después lo volveremos a hacer desde el área de deglución, porque nosotros hacíamos el área de audición. Y queremos que los médicos de base también pongan el chip de lo que el cerebro tiene que pensar para que los ojos puedan ver. Y en ese sentido tal vez podemos aprovechar de mencionar que existen algunas escalas, algunos cuestionarios. Exacto. Que aunque tú no sepas nada de deglución, están publicados en internet, pueden tener acceso todos los pacientes, como el cuestionario IT10. El ¿no? IT10, EAT10. Claro, IT10. Claro, IT de la palabra en inglés comer. Comer, exacto. Y en definitiva son 10 preguntas que si tú marcas más de 3 puntos en este cuestionario, tienes este síntoma de disfagia, sí, que hay que derivar. Exacto. Y es muy fácil incluso para el paciente que en este momento tenga una duda, ¿no? Y tenga acceso a internet, se pueda meter y contestar él mismo las preguntas, es bastante simple. Ahí les va a preguntar si tienen problemas para tragar sólidos, pastillas, si comer les significa un esfuerzo importante, si no quieren, si justamente están evitando salir a comer por esta dificultad, si está trastornando la calidad de vida. Todos estos ustedes van haciendo un chequeo. Hagan una prueba ahora mismo. Exacto. Entonces, es cualquier cosita. EAT10. Y si ese puntaje es mayor a 3, tenemos que verte, tenemos que evaluarte. No es que vamos a hacer la prueba en todos los pacientes, ¿verdad? Se hace primero una evaluación clínica. Son pruebas que se hacen con criterios, pero sí podemos ya desde la historia clínica ir sabiendo y ir orientando al paciente para que no esté angustiado de qué pasa. Exacto. Y actuar de forma preventiva, que es nuestra palabra favorita. Exacto. De hoy. Procuremos, desde acá tratamos eso, tratamos de que podamos ir empujando. Les quiero contar que vamos a tener el próximo viernes. Lara ya va a estar en Chile, en su vida, con sus nenas, con su esposo. Y Sari y yo vamos a estar corriendo porque tenemos todos los equipos de fono me dijeron que por esta semana nos dejaron tranquilas, pero ahora empieza la corrida otra vez. El próximo viernes vamos a enfocarnos mucho en salud del adolescente, que es un tiempo muy complejo de la vida del ser humano,
todos Sí. lo que lo hemos padecido, lo sabemos, y como adolescentes, y los que tenemos hijos adolescentes, sobrinos adolescentes, o convivimos con adolescentes, lo volvemos a padecer. Pero la idea es hablar justamente desde la salud del adolescente. Y va a estar con nosotros, a estar dos invitadas excelentes, y yo creo que vamos a tener preguntas, posibilidad de preguntas en la semana. Porque, por ejemplo, una amiga me dice, ¿cómo se hace para no echarle a un adolescente de la casa? Y desde la cabeza del adolescente debe ser, ¿cómo hago para no ir corriendo de lo que aguanto de mis Es papás? famoso, cuando cumple 18 me voy de la Ay, casa. sí. Que mucho escuché eso. Pero después uno quiere mucho a sus papás cuando es más Por mayor, ¿no? supuesto, Sí, cuando uno claro que pasó ese sí. tiempo, y sobre todo cuando uno es papá, uno dice, bueno, qué difícil la pasaron, ¿verdad? Uno se acuerda, mi mamá siempre me ve, es mi fan número uno, pero cómo le hice sufrir con esa intensidad que yo tengo. Pobrecita, le habrá sido muy cuesta arriba, porque era todo era discusión, y todo era ponerme firme, y no, porque yo quiero, y porque no, y porque Yo no, ¿verdad? sé. Los Yo límites. ya sé Sí. todo, exacto, no, pero en ese sentido, tuve la suerte de tener padres que eran muy negociadores y muy buenos encaminadores, y que eran muy buenos para limitar. Entonces, en un programa anterior conté que nosotros nunca supimos, hasta estar en la facultad, que uno podía no estudiar la facultad. Mm. O sea, en mi casa era como hacer primer grado, hacer primer curso y hacer primer año de facultad. Claro. O sea, para nosotros mentalmente era un continuo. Entonces, cuando ingresamos a la facultad y todo, cada uno de nosotros 5, una vez alguien nos dice, el primo terminó el colegio, ¿y qué va a estudiar? No, no va a estudiar. Pero eso se puede elegir no estudiar. O sea, imagínense que ya con más de 20 Sí. años se puede elegir no estudiar. O ahí recién fuimos conscientes de que había gente que queriendo no podía porque tenía que trabajar. Entonces, bueno, quiero mostrarles un poco el congreso, la foto que fue el video del acto inaugural del congreso, para que vean cómo lo vibramos, cómo lo quisimos, y gracias a toda la gente que colaboró. Gracias, Lara. Gracias, Sara, por todo lo que hicieron en estos días, por todo lo que sembraron, y bueno, ojalá veamos los frutos de esto. ¿Ponemos el video? Paraguay, el país de la gente feliz. Ese fue el lema de nuestro congreso. Y bueno, a mí me emociona siempre hasta las lágrimas. Este es el país en el que decidimos quedarnos, y este es el que tratamos de que siga creciendo con todas las limitaciones, de repente la poca ayuda del Estado. Pero bueno, seguiremos empujando, aunque sea con la panza. Siempre digo eso, aunque sea con la Siempre panza. creativos. Siempre Yo- creativos, y ahí seguiremos. Sí, en Nos muchas vemos partes del mundo sí. justamente comentan que en Paraguay son muy creativos, porque justamente
Hay muchas necesidades que tenés que pensar. Y nos adaptamos cómo a nuestras sí. necesidades y bueno, seguiremos empujando y desde acá, desde Voces de Salud, seguiremos intentando y haciendo llegar todo lo que podamos a nuestra gente. Así que seguiremos siendo el país de la gente feliz y a esto apostamos. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Nos vemos. Que pasen un lindo fin de semana.